Ecuador y Turquía oficializan una alianza militar para combatir al crimen organizado. El ministro de Defensa firmó un acuerdo estratégico que permitirá el intercambio de tecnología y ejercicios conjuntos para modernizar y potencializar capacidades de las Fuerzas Armadas. Entre honores y bajo un estricto protocolo, en el Salón de los Libertadores en el Ministerio de Defensa se selló un pacto histórico que promete cambiar la arquitectura de nuestra defensa. Se busca modernizar a las Fuerzas Armadas mediante entrenamiento de élite, logística avanzada y blindaje digital contra el crimen organizado transnacional. Son una potencia. Nosotros ya tenemos algunos equipos de ellos que se han adquirido en el pasado, que se han demostrado ser muy buenos. No estamos hablando solo de la firma de papeles. Turquía es el sexto país con mayor capacidad militar del planeta. Para Ecuador, esto significa acceso directo a tecnología de punta en ciberdefensa, inteligencia militar y la posibilidad real de adquirir equipamiento como aeronaves no tripuladas para vigilar el espacio aéreo. Es también comenzar a tener una verdadera industria de la defensa local. Entonces, el intercambio tecnológico nos interesa mucho en los procesos de compra que se puedan hacer en el futuro. Con nuevos aliados y mejores armas, la consigna es clara. La cárcel o el infierno para los criminales. Y los contribuyentes ya pueden acceder al formulario para proyectar sus gastos personales para el 2026. El Servicio de Rentas Internas actualizó el registro y quienes trabajan en relación de dependencia y ganen más de $12,208 al año ya pueden reducir sus gastos. El formulario debe entregarse al empleador en este mes para obtener una rebaja en el impuesto a la renta, de acuerdo con el número de cargas familiares que presenta el contribuyente. Los rubros deducibles son alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta y vivienda. También el turismo nacional. Rindió su versión el testigo clave en el juicio político en contra del presidente de la Judicatura. El juez Carlos Serrano ratificó que fue presionado para otorgar la libertad al narcotraficante serbio y que su vida está en riesgo. Cuando un juez pierde esa libertad, se convierte básicamente en un verdugo, presionado por el poder. Es un extracto del testimonio que rindió el juez Carlos Serrano vía telemática en el cuarto día de juicio político a Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Ratificó que fue presionado por el exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, que respondía a Mario Godoy para no condenar a un narcotraficante serbio. En noviembre del 2025, el señor Henry Gaibor ejerció presión sobre mí respecto al proceso Euro 2024. Su relato fue cronológico. Contó que una semana después de no haber favorecido al narcotraficante Yezdimir Serdán, se le retiró la seguridad de la policía, por lo que su vida se puso en peligro y decidió renunciar. Renuncia que hasta el momento no ha sido aceptada por Godoy, por lo que debió abandonar el país. Estoy exiliado fuera de mi país. Tengo temor de perder mi vida porque la organización criminal podría terminar cualquier momento con mi vida. Esta resolución establece un formalismo para que un servidor judicial acceda a una protección. Ese formalismo se lo hizo de manera más célere para evitar y acortar el tiempo para que pueda el señor Serrano acceder al sistema de seguridad. El juez Serrano cuestionó el discurso que dio Godoy en el pleno de la Asamblea el 5 de enero de 2026. Pero no acude a defenderme como víctima. Tampoco acudió a decir que un funcionario que depende jerárquicamente de él ejerció presión en mi persona, sino más bien puso en duda aquello. A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea también llegó de manera presencial el juez Cristian Fierro. También era parte del tribunal que juzgaba a Serdán y que al igual que Serrano decidió condenarlo. Desde esa fecha está suspendido en sus funciones. Esto no es lo que aspiramos quienes con valentía asumimos la función de jueces. Lo que aspiramos es las garantías necesarias para realizar nuestro trabajo. Este domingo, Godoy hará la práctica de su prueba documental. La ONU advierte colapso financiero para julio del 2026 debido a las cuotas impagas de varios países miembros, entre ellos Estados Unidos y Rusia. Según el secretario del organismo, Antonio Guterres, la deuda total en los 2 últimos años supera los $1.500 millones. Inminente colapso financiero.
fue parte del texto de la carta que el secretario de la Organización de Naciones Unidas, ONU, envió a los 196 países miembros. Esto después de transparentar cifras en su estado financiero. La ONU cerró el 2024 con $760 millones en cuotas impagas. En el 2025, la deuda de varios países superó los $877 millones, valores que suman una deuda total de atrasos en más de $1.500 millones. Entre los deudores mayoritarios están Rusia y China, por debajo de Estados Unidos, país que acumula la deuda del 95% del dinero que se debe a las Naciones Unidas, es decir, del presupuesto 2026, que actualmente es de $3.450 millones. Estados Unidos debe cancelar $2.200 millones. Este país por varias ocasiones ha criticado la ideología e incluso redujo la contribución a ciertos programas de la ONU. Ante esto, la organización internacional refleja preocupación, no solo en las finanzas, sino también en la estabilidad de la entidad. Aquí se han tomado dos acciones. Por un lado, el formar una organización paralela e incipiente en este momento, que es exactamente este Board of Peace, y por el otro es justamente el recortar su apoyo a programas voluntarios y el negarse a pagar sus contribuciones obligatorias al presupuesto de Naciones Unidas. Pues la reducción de la economía no solo significa desempleo, sino reducción de servicios. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hay muchas personas que buscan asilo, principalmente desde Colombia y desde Venezuela. Ese es uno de los programas que, por ejemplo, se vería afectado. Sumado a una normativa por la cual el presupuesto no ejecutado es devuelto a los países que lo dieron. Esto último agudizará la situación que actualmente maneja la organización internacional, que tiene previsto hasta julio 2026 tener réditos económicos. Después de esa fecha se verá obligada a mermar su presencia en varios países miembros. Sin declaraciones a la prensa y con una salida reservada de la delegación colombiana, concluyó este viernes en Quito la reunión de alto nivel con Ecuador. La jornada concluyó sin declaraciones a la prensa. La delegación colombiana, liderada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se retiró de las instalaciones evitando el contacto con la prensa, utilizando para su salida la puerta posterior de la Cancillería. Tras la salida de los funcionarios, la Cancillería del Ecuador emitió un boletín oficial informando de los resultados del encuentro. Según el documento, la mesa de trabajo abordó la relación bilateral de manera integral. Sobre los acuerdos alcanzados en el eje de defensa, el texto oficial cita: durante el encuentro se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional. Respecto a los conflictos en sectores estratégicos y económicos, el comunicado detalla: se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral. La reunión desarrollada este viernes en Quito responde a la necesidad de desescalar diferencias comerciales, energéticas y de seguridad entre Ecuador y Colombia. El detonante principal ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando entró en vigencia la decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel unilateral del 30% a las importaciones provenientes de Colombia para financiar la lucha contra el narcotráfico y proteger la frontera norte. El precio del cacao cae en el 2026 y la tonelada pasa a costar $4.500. Esta reducción corresponde a las mejoras perspectivas que tiene ya la cosecha en África Occidental. El precio del cacao ha tenido una volatilidad en los últimos 2 años. En 2024 se registraron cifras de récord alcanzando los $13.000 la tonelada. En 2025 disminuyó a $6.500, valor que aún se consideraba alto, mientras que en 2026 el precio de la tonelada se sitúa en los $4.500. Esta reducción corresponde a mejores perspectivas de cosecha en África Occidental, afirman analistas. Luego de un boom, porque tuvimos una crisis climática y una plaga a nivel global en los principales productores, Costa de Marfil y Ghana. Entonces Ecuador empezó a competir con mucha fuerza y ya se está estabilizando esta situación. El cacao es uno de los productos ecuatorianos estrellas de exportación no petrolera.
Por ejemplo, entre enero y octubre del 2025, las exportaciones de cacao y sus elaborados alcanzaron los 3.700 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 46% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. La Unión Europea, el principal destino. Analistas no descartan que la disminución del precio de este producto podría afectar el valor total de las exportaciones no petroleras de Ecuador, tras las cifras de récord alcanzadas en 2024 y 2025. Incrementar los acuerdos comerciales y ampliar la oferta exportable no petrolera constan entre las alternativas que tiene nuestro país para continuar teniendo cifras de récord en exportaciones. Ecuador tiene todavía un talón de Aquiles y es que depende mucho de exportaciones primarias. Ecuador tiene mucho potencial en agroindustria sostenible, tiene muchos productos que no han sido todavía explorados, por ejemplo, el aguacate tiene mucha demanda a nivel internacional. Sin embargo, no podemos dejar de lado el aporte significativo que tiene el sector cacaotero y más bien la invitación aquí podría ser a ampliar los mercados en los que este producto ya viene participando. Mientras tanto, recientemente Ecuador y Japón concretaron una alianza para expandir la presencia del cacao y sus elaborados en ese país. Y en investigación por peculado en el caso Apagón, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos importantes en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua para recabar todos los indicios. 20 allanamientos a viviendas y oficinas se ejecutaron en la madrugada de este viernes. Los agentes incautaron documentos, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que van a ser analizados durante el proceso. Los indicios van a permanecer en cadena de custodia. Y las Fuerzas Armadas intensificaron su ofensiva contra el crimen organizado dentro y fuera de los centros penitenciarios. En Riobamba existían caletas en los muros de la prisión. Lo que parecía una simple pared, en realidad era el centro de operaciones de la mafia tras las rejas. En un operativo quirúrgico ejecutado por la Brigada de Caballería Blindada en la cárcel de Riobamba, las Fuerzas Armadas detectaron una nueva modalidad de encaletar objetos prohibidos. Los reos perforaron los muros para crear huecos, camuflándolos posteriormente con una mezcla de yeso y pintura que simulaba la superficie original para burlar los controles visuales. Al interior se encontró 36 celulares, un router que les permitía tener internet y comunicarse con el exterior. Pero el combate a la mafia no es solo en la cárcel. Es una ofensiva a escala nacional. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, la tarea se ha desplegado con maquinaria pesada, tanques de oruga que se movilizan sobre terreno difícil, blindando a las tropas y permitiendo el ingreso a zonas de acceso casi imposible por el invierno, donde el crimen organizado intenta refugiarse. En la última intervención que yo estuve en Los Ríos, donde fuimos al caserío que era del Midubi, que estaba tomado por los choneros, sabemos que esta célula desde ahí comandaba operaciones en Manta. Entonces se extiende por diferentes partes del territorio ecuatoriano. El balance operativo desde noviembre hasta febrero en la provincia de Los Ríos deja 166 detenidos, un golpe estructural a las mafias con incautación de 154 armas de fuego, 390 explosivos, maquinaria ilegal y 21,000 galones de combustible. Y como les contábamos, quienes están confeccionando uniformes policiales y militares acudieron a la Asamblea Nacional para entregar sus aportes a la iniciativa que busca regular su venta y sancionar su uso indebido. Daniel Rojas llegó a Quito desde la provincia de Cotopaxi. Es parte de un consorcio y fue invitado para hablar de la comercialización de uniformes para policías y militares. En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional presentó muestras de telas y expuso detalles sobre los precios. Nadie tiene permiso para hacer uniformes. Usted va a la Recoleta, venden como comprar una libra de arroz, ¿no? La vida no tiene precio. La vida no tiene precio. Pero un uniforme de estos, hecho por empresarios responsables, no por comerciantes, no fluctúa más de los $80. En esa mesa legislativa se analiza una iniciativa para regular la venta de uniformes y sancionar su uso indebido. La propuesta contempla penas de cárcel, incluso para quienes utilizando estas prendas monten operativos falsos. Las sanciones que tienen que ser drásticas a quienes lo hacen y mucho más todavía a quienes lo utilizan, haciéndose pasar por militares o policías
que son los causantes del problema gravísimo que existe en nuestro país. Durante la sesión se discutió la posibilidad de incorporar chips en los uniformes y crear un registro de control que permita identificar a quién fue vendida cada prenda. Sería beneficioso que nosotros también pongamos en esta ley quiénes son los únicos que van a tener la patente y la codificación de telas, quienes van a ser los únicos que brinden no el tema de souvenirs, sino de dotación, que es un tema muy aparte, y que obviamente la responsabilidad también recaiga sobre estas personas en caso se venda las prendas a delincuentes. La presidenta de la Comisión de Seguridad recordó que el proyecto establece sanciones severas para quienes hagan un uso ilegal o fraudulento de estos uniformes. Sobre un delito autónomo como lo es la simulación de falsos operativos de 1 a 3 años, independientemente de cualquier delito conexo que se presente. El tema aún está en fase de estructuración y en los próximos días se prevé su debate final en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa sancionó con 30 días de suspensión sin remuneración al asambleísta Andrés Castillo, de ADN. La decisión se adoptó tras una queja presentada por el legislador Combs Córdoba y una moción de la asambleísta Mónica Salazar. La denuncia se originó por presuntas agresiones verbales ocurridas durante una sesión del Pleno. El CAL señaló que la conducta constituye falta administrativa grave, conforme al artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente. José Serrano intenta evitar su extradición a Ecuador. Habría presentado pruebas de supuestos delitos cometidos en Estados Unidos. La situación legal de José Serrano en los Estados Unidos se encuentra en una fase decisiva. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, quien detalló que el escenario jurídico para el exfuncionario del correísmo ya no contempla su salida en libertad. Él tiene, creo yo, ya solamente dos posibilidades. La posibilidad de que se quede detenido en una cárcel de Estados Unidos y pague por los delitos que allá tendría que pagar, o sea extraditado hacia el Ecuador, que es lo que estamos solicitando para que venga aquí a la cárcel del Encuentro a pagar por los daños que el Ecuador ha hecho. Para mí no hay una tercera opción, ya una opción de quedar en libertad, yo creo que eso está totalmente descartado. De acuerdo con la información oficial, Serrano enfrenta solo dos caminos posibles: permanecer detenido en una cárcel estadounidense para responder por los delitos que se investigan en su contra en ese país, o ser extraditado al Ecuador para que responda ante las autoridades competentes en el proceso judicial por el cual hoy está siendo procesado, relacionado al asesinato de Fernando Villavicencio como presunto autor intelectual. Confirma que los casos eran parte de una estructura disfrazada de una estructura política, pero terminó siendo una estructura delincuencial. Lo que está mostrando es que inclusive hay actores políticos nerviosos y que simplemente él fue un eslabón más de todo lo que se ha estado dando dentro de este proceso. Y la delación en Estados Unidos no le limpia de las responsabilidades que va a tener en Ecuador. El ministro Reinberg reveló además información importante sobre cómo se estaría generando la defensa de José Serrano en los Estados Unidos, pues aparentemente él mismo habría solicitado a personas de su confianza que presenten pruebas en su contra de presuntos delitos cometidos en suelo estadounidense y que esta sería una estrategia orientada a evitar la extradición. Ha pedido que sus propios asesores vayan y presenten pruebas contra él sobre delitos hechos en los Estados Unidos para quedarse en los Estados Unidos. O sea, a ese nivel ha llegado. Pero bueno, nosotros nos mantenemos en conversaciones para que esperar obviamente a qué es lo que la justicia americana, en quien confiamos, tome sus decisiones. Serrano ya no tendría una salida para poder quedar en libertad, pues en Estados Unidos también enfrenta a la justicia y de ser extraditado al Ecuador, irá directamente a la cárcel del Encuentro y desde ahí enfrentar el proceso judicial como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, en donde está siendo procesado junto a Javier Jordán, Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo y otros personajes que aún incluso están por vincular en esta causa. Los asambleístas Sergio Peña, independiente, y Roberto Cuero, de la Revolución Ciudadana, intercambiaron mensajes desafiantes en redes sociales. Ocurrió tras las críticas de Peña por la agresión atribuida a Cuero y su esposa a militares. En la asamblea piden una sanción. Este es el video que desencadenó todo. ¡Anda ya a los lugares peligrosos! ¡Y párate tieso, pues, cobarde!
Roberto Cuero y su esposa agredieron a miembros de las Fuerzas Armadas. El video aparentemente fue grabado meses atrás. La actitud de Cuero generó una ola de críticas. Una de ellas salió del asambleísta independiente Sergio Peña. Esto es RC. El abuso, el grito y la violencia. Por eso siempre votan en contra de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Están acostumbrados a humillarlas y a favorecer a la delincuencia. Como respuesta a esa publicación, Roberto Cuero dijo: cobarde. Mañana te busco a ver si eres capaz de decirme en la cara lo que escribes. Lo que hice lo haría 1.000.000 de veces. El tema no quedó ahí. Peña respondió: te espero, mamarracho, menos palabras y más acción. Y que conste, voy a estar esperando. Una cosa es rezarle al diablo, otra muy distinta es tenerlo de frente. Buscas, aquí estoy. Y luego confirmó que esperó ese encuentro, pero no pasó nada. Llegué temprano, te esperé en mi curul, te saludé, te miré y te dije, aquí estoy. Solo agachaste la cabeza. Aunque esa invitación a ese encuentro cara a cara entre los dos asambleístas no prosperó, acá en el Parlamento sí hubo malestar. Algunos legisladores piden sanciones. Hablamos con el asambleísta Sergio Peña, quien dijo que no descarta la posibilidad justamente de solicitar una sanción para el asambleísta Roberto Cuero, porque considera que en su mensaje de respuesta a esa publicación en redes sociales hubo una agresión. Del otro lado, el asambleísta Roberto Cuero dice que fue por defender a su hijo y que lo volvería a hacer. Peña llegó a la Asamblea Nacional muy temprano. Si vas a amenazar, cumple tu amenaza. Búscame, debatamos, tengamos ese intercambio de ideas, porque toda la tarde te estuve esperando. Al final agachó la cabeza y se fue. Dice que Cuero podría enfrentar una queja por agresión y otro proceso disciplinario podría abrirse por lo que sucedió con los militares. Agredir a nuestros militares es darle un mensaje negativo a los ecuatorianos y a los delincuentes, por lo cual no puede quedar así. Él tiene que irse a su casa a descansar, tiene que ser suspendido. Roberto Cuero publicó un video en redes sociales. Dice que actuó así por defender a su hijo. Nos llamó nuestro hijo, que lo habían bajado de la camioneta, lo habían golpeado. Salimos con mi esposa en chanclas, como estábamos, en short, con camiseta, obviamente a defender a nuestro hijo. Y créanme, se lo digo con toda firmeza, lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Añadió que lo que sucedió no influirá en la postura que adoptará en el análisis de leyes que topen temas militares. El tema podría pasar al Comité de Ética de la Asamblea Nacional si la queja es presentada. El Tribunal del Caso AAA detectó anomalías con los certificados médicos presentados por los abogados para diferir las audiencias del pasado 24 de diciembre del 2025. El Tribunal de Juzgamiento, que lleva en sus manos el proceso judicial en el denominado caso AAA, detectó graves inconsistencias en los certificados médicos presentados por 2 de los abogados de los procesados en esta causa. Por estos documentos, se decidió diferir la audiencia de juicio que estaba programada para el pasado 24 de diciembre. Según el expediente, ambos certificados fueron emitidos el mismo día por un centro de salud en Milagro, en la provincia del Guayas. El uno diagnosticando una supuesta neumonía bacteriana con 19 días de reposo y el otro por problemas inflamatorios en los maxilares con 2 semanas de descanso médico. Esto ha generado rechazo por parte de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, quienes son acusadores particulares en esta causa. Lamentablemente, porque es muy lamentable que un tribunal de garantías penales llegue a evidenciar inconsistencias donde no solamente estamos viendo abogados involucrados en prácticas dilatorias, sino también a galenos que se prestan para emitir este tipo de certificados. Y todo esto trae consecuencias jurídicas. Ante la duda de estos certificados médicos, los jueces solicitaron un informe técnico al Ministerio de Salud. Y el resultado encendió las alertas a las autoridades de justicia, pues en los registros no constan la atención médica a los abogados. Además, los diagnósticos no guardan relación con el nivel de atención médica ni con la competencia de los profesionales de salud que firmaron esas certificaciones. ¿Cómo vamos a mitigar este riesgo real que se ha evidenciado con esta última providencia para que no exista más estas prácticas dilatorias que van en contra de la administración de justicia y que erosionan la confianza de la ciudadanía en la administración judicial? Es necesario que verifiquen cuáles son los mecanismos. Será necesario que nombre a 22 defensores públicos
para garantizar el derecho a la defensa de todos los procesados y evitar sorpresas. En base a estos elementos, el tribunal a cargo del caso AAA señaló un posible abuso de las garantías constitucionales y conductas que podrían afectar a la fe pública y la correcta administración de justicia. Por eso dictaminó remitir copias certificadas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura para que inicie un proceso de investigación. Esto por la vía judicial, pero desde el lado administrativo, un proceso disciplinario en contra de ambos juristas. El caso AAA ya no solo se investigan las presuntas irregularidades en supuesta comercialización de combustibles con subsidio, sino también ahora un intento de frenar un juicio con certificados médicos aparentemente falsos o hechos a la medida para conveniencia de quienes buscan diferir cada una de las audiencias de este proceso judicial. El gobierno, por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagó 112 millones de dólares a más de 190 prestadores externos de salud. El desembolso permitirá asegurar la continuidad de los servicios para afiliados, jubilados y beneficiarios. El pago se enmarca en una política de gestión responsable y transparente, como la califica el gobierno, y que mantendrá auditorías para validar valores pendientes y optimizar el mecanismo de cancelación de la deuda. El valor se suma a los 150 millones cancelados en diciembre del 2025 a más de 300 prestadores externos.